Bueno, el tema siguiente son terapias de sustitución renal. Mm, Si bien este se complementa con lo que es las enfermedades de insuficiencia renal aguda y la misma enfermedad renal crónica, es parte del tratamiento que en los casos cuando los riñones no pueden ya cumplir todas sus funciones adecuadamente, requieren hacer uso de este tipo de terapias o tratamientos que devuelven un poco el funcionamiento renal, pero, o mejor dicho, reemplazan al riñón en el cumplimiento de sus principales funciones, pero no en la totalidad, devolviéndole al paciente pues el estado de equilibrio homostático por la recuperación de eliminación de agua, eliminación de algunos solutos principalmente, ¿no? Esto para recordar la tasa de filtración glomerular, cómo determina los grados de los estadios de la enfermedad renal crónica. Cuando ya el paciente está en un estadio de 5 de enfermedad renal crónica, con una tasa de filtración menor de 15 mililitros por minuto, se considera un fallo renal o un deterioro de las funciones renales con necesidad de requerir terapia de reemplazo renal. Independientemente de ello, también valoramos los valores de proteinuria en relación a la proteinuria de 24 horas o albuminuria en 24 horas para definir la gravedad o el riesgo que se asocia a esta reducción de tasa de filtración glomerular. Distintas fórmulas que nos permiten la determinación de esta tasa de filtración glomerular. Las terapias de sustitución renal se pueden dividir en dialíticas y no dialíticas. Hay una terapia de sustitución renal que incluye el trasplante renal, por ejemplo, pero no es un tipo de diálisis, es implantar un riñón de otra persona a un paciente que no tiene riñones suficientes o se están insuficientes sus riñones. Las terapias dialíticas se incluyen la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Como ven ahí las imágenes, ambas tienen características muy notorias en su desarrollo, su metodología. Doctor, no se le escucha. Que utilizan para su mecanismo, de los cuales hablaremos. Pero ¿cuándo debe el paciente ingresar a diálisis? En realidad asumimos enfermedad renal crónica, determinar sus condiciones clínicas, determinando sus condiciones clínicas, puede uno definir el ingreso del paciente en su respectivo momento, ¿no? Un paciente con síndrome urémico, por ejemplo, con toda la clínica del síndrome urémico, por lo cual revisarán oportunamente desde gastropatía, encefalopatía. Si esta es por una reducción de este marcado, ya asumimos como una enfermedad renal crónica que ya ha llegado a su estadio final y debe el paciente prepararse para ingresar a terapia de reemplazo. El paciente debe estar previamente preparado, saber que tiene que ingresar. Los programas del paciente en prediálisis que conocemos deben ir preparando al paciente que va a requerir una terapia de reemplazo renal. Informado previamente de todos los que consisten las alternativas de terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis, prepararlo de acuerdo a la que él elija, a las terapias que él pueda elegir, a sus condiciones de salud, a su morbilidad, a su lugar de origen, sus condiciones sociales, el apoyo familiar. Todo ello influye para que el paciente decida qué terapia de reemplazo renal puede optar. Si es hemodiálisis, se creará una fístula con anterioridad, puede muchas veces desde el estadio 4, es decir, cuando la tasa de filtración glomerular es de 45 de 30 a 15 mililitros por minuto, puede el paciente irse indicando que se haga ya creando una fístula arteriovenosa, ¿no?
multidisciplinarios, las máquinas de hemodiálisis, Doctor, todos los equipos de que se utilizan. Sí, adelante. sí, doctor, se entrecortó bastante una parte, no sé si podría repetirlo. O así, no se ha perdido nada. Salió comunicación inestable, algo así, internet inestable, conexión Sí, inestable. ahí cuando sale ese mensaje a veces se entrecorta y no escuchamos. Pero en este momento se Sí, solucionó. ahorita sí lo escuchamos bien, doctor, sí. Ya. Bueno, le mencionaba, ¿no? Que el paciente tiene que estar preparado para ingresar a una terapia de reemplazo renal, sea cual sea la que elija. Se prepara su acceso para que pueda ingresar. La hemodiálisis es la fístula arteriovenosa. Los programas de diálisis pues conforman equipos multidisciplinarios, los grupos profesionales que participan, los profesionales y técnicos que participan en el control, el seguimiento del paciente que va a llevar su terapia de reemplazo. Una de ellas es la hemodiálisis, es una técnica de producción extracorpórea de la sangre. Aquí se utilizan los circuitos que van a contener sangre extracorpórea que suplen parcialmente las funciones renales en que sea excretar el agua y los solutos. También regula el equilibrio ácido-base y electrolitos, pero no suple las funciones endocrinas, ¿no?, que tiene el riñón. Para ello ya el paciente recibe ciertos tratamientos que pueda para compensar eso. Consiste en interponer dos compartimientos líquidos entre la sangre y el líquido de diálisis, una membrana permeable. Para ello se emplea un filtro dializador que es el que vemos a continuación, ¿no? Este que se ve, no sé si pueden seguirme, en esta imagen de acá se ve una máquina de diálisis, el paciente conectado a unas líneas mediante una fístula arteriovenosa, y este que se ve en esta posición de la máquina es el filtro de diálisis. Aquí es donde ingresa la sangre por un extremo y sale por el otro para retornar nuevamente al paciente. En su circuito está esquematizado en la imagen de la izquierda. Vemos la sangre arterial que sale del paciente, la sangre en una línea arterial se conoce, pero es sangre venosa arterializada, que se llega al filtro, y en el filtro se dan mecanismos de difusión, que estos son los mecanismos que se dan en el filtro. Para un lado está la sangre, esos esquemas que se ven a la izquierda representan a la sangre, un lado, y la línea representaría el filtro, la membrana del filtro, la membrana, y el otro espacio es el líquido de diálisis. Ese intercambio simula lo que es intracelular e extracelular. Los mecanismos de difusión son mecanismos de transporte pasivo, por concentración de solutos, por cantidades de soluto que esté diluido en la sangre, van a pasar fácilmente hacia el extracelular. Principalmente los de pequeño peso molecular, la tipo urea, por ejemplo, que es el que principalmente más tóxico para el paciente, pasa fácilmente por un mecanismo de difusión. Y también le acompaña cierto volumen de agua a esos solutos, pero el principal mecanismo para eliminar el agua del paciente se da mediante el mecanismo de convección. Es un mecanismo durante que los sistemas de diálisis ejercen cierta presión sobre la sangre, por eso se utiliza una bomba de la cual se extrae la sangre del paciente de su acceso vascular, y esa presión facilita el pasaje de agua también hacia el espacio extracelular, o en este caso que es el líquido de diálisis, el dializado, el que luego se va a eliminar al exterior. Es el otro mecanismo de convección. Para la hemodiálisis se requiere pues accesos vasculares. Tenemos tres tipos de accesos vasculares. A mi derecha, en la parte inferior, vemos la imagen de un catéter temporal. Catéter temporal es el que una emergencia, un paciente no preparado para diálisis va a requerir ese acceso para tener un acceso a un catéter de alto flujo. En medio tenemos un catéter permanente, vemos un extremo que es tunelizado, sale a la superficie, pero aquí hay un extremo tunelizado y llega hasta la parte del cuello, donde allí ingresa, tan igual como lo hubiese hecho en la posición un catéter temporal, pero su extremo se tuneliza para salir luego a la superficie. Este catéter se utiliza para diálisis crónica también, con un tiempo de vida entre 2 a 5 años. El acceso ideal para la hemodiálisis, el de mayor duración, el de menor complicaciones, es la fístula arteriovenosa. El esquema es una operación entre una unión entre un extremo de un lado de una vena con una arteria. Pues su ubicación principal puede ser radial, pero también puede ser a nivel cubital, ¿no? La arteria radial y la arteria braquial es la que se utilizan con mayor frecuencia para unirlas con las venas, y de eso va a arterializar una vena, y la cual se va a poder canular después frecuentemente en cada procedimiento de diálisis. La eficacia de la diálisis va a depender de ciertos parámetros que se le dan a la diálisis, que se conocen como dosis de diálisis.
¿no? Eso va a depender de qué número de dializador va a utilizar el paciente. Es un número dializador es el filtro, el que hace las veces del riñón. Es como si fueran membranas plegadas, envueltas en un tubo, y por un lado de esa membrana pasa la sangre y por el otro pasa el líquido de diálisis, que no es otra cosa el líquido de diálisis que la mezcla o la combinación de agua tratada especialmente para diálisis, porque va a ser agua que va a entrar en contacto con la sangre. Entonces, agua especialmente tratada, libre de bacterias, libre de patógenos, incluso libre de endotoxinas, que se une con sustancias. La máquina tiene una parte donde junta esa agua con algunas soluciones preparadas de diálisis, comercialmente se distribuyen, y se forman un líquido de diálisis que luego va a ir al filtro a unirse o a entrar en contacto, separado solo por la membrana de este filtro con la sangre, va a entrar en contacto con eso. El flujo sanguíneo va a depender del acceso vascular. Un buen acceso vascular permite flujo sanguíneo de hasta 400 mililitros por minuto, es decir, cada minuto sacamos 400 mililitros de sangre para llevarlo al circuito para que se intercambie con el líquido de diálisis por este filtro. El flujo del líquido de diálisis también tiene un flujo en el cual circula por ese filtro. El tiempo de diálisis, la diálisis está entre 3 horas y media, en la mayoría, algunos pueden dar 4 horas. El KTB es una medida de la eficacia de la diálisis, es una relación que existe entre la K es un coeficiente que va a depender del filtro, la calidad del filtro, el diámetro del filtro, el tamaño del filtro. La T es el tiempo de diálisis que tiene, mientras más tiempo hay mejor calidad de diálisis. El volumen, esto es sobre, la K y la T es un numerador de la fracción y la B es el denominador de la fracción. La B es el volumen de distribución de la urea, pero no es otra cosa que el agua corporal total del paciente. 0.6 o 0.5 si es mujer por el peso seco del paciente. Es una ecuación basada en el modelo cinético de la urea y nos identifica cuál es el tratamiento, cómo está recibiendo su tratamiento el paciente. Normalmente debe tener unos valores entre 1 a 1.2 a 1.4. El tipo de hemodiálisis convencional es la que se tiene en nuestra región, la que mayor es un intermitente, dializa un tiempo de 3 a 4 horas, utiliza filtros de polisulfona, que son los más biocompatibles, eficaz para con las pequeñas sobre todo, pero existe otra diálisis que se conoce como hemodiafiltración, donde se utiliza más tiempo, se puede utilizar más tiempo de diálisis, es más estable hemodinámica, le da mayor estabilidad hemodinámica al paciente, que ultrafiltra de a poco, mucho más lenta, utiliza una reposición, una sustancia de reposición. Anteriormente era una sustancia distinta, externa, producto que se adquiría como material médico para administrar al paciente durante la diálisis, pero actualmente estas máquinas de hemodiafiltración se les conoce como hemodiafiltración online o en línea, porque ya no utilizan aparte otras bolsas, el mismo líquido de diálisis que se vuelve a eliminar, que vuelve a salir después de pasar todo el mecanismo de difusión, convección, se va a reutilizar y va a volver a ingresar al paciente. Este líquido de diálisis vuelve a ser filtrado y eso le genera mayor presión, con lo cual aumenta su mecanismo de convección. Estas máquinas se caracterizan por tener mayor funcionamiento en cuanto al mecanismo de convección. Las máquinas convencionales predomina el mecanismo de difusión. Entonces, ello hace que ultrafiltren mejor, toleren más tiempo y puedan depurar mejor las sustancias pesadas, sobre todo las toxinas que van acumulándose con el tiempo en el paciente en diálisis. Las complicaciones van a depender del acceso vascular, que pueden ser desde la colocación del acceso, si es que es fístula, las canulaciones, estenosis, trombosis, es frecuente en las fístulas arteriovenosas, las infecciones de los catéteres o obstrucciones de estos catéteres necesitan para mantenerse parinizados siempre, y del procedimiento la descompensación hemodinámica intradiálisis, que es la hipotensión intradiálisis, es la más frecuente, con mayor alteración, mayores variaciones, los calambres, las convulsiones, las alergias a las membranas, tener en cuenta que no son del todo biocompatibles, pero pues son lo más biocompatible posible para que no generen este tipo de reacciones. Las hemólisis, por el mismo paso de la sangre al contacto con el filtro o con todo el componente extracorpóreo, y luego debe retornar al paciente. Trastornos de coagulación, a pesar de que se usa anticoagulantes, pero el uso de anticoagulantes puede también generar ciertos problemas. Y más alejado, poco
poco observado ya por los sistemas que tienen tanta seguridad en los filtros, en el sistema de diálisis, la embolia gaseosa. La otra sistema de diálisis es la diálisis peritoneal. A diferencia de la hemodiálisis, aquí se utiliza el peritoneo como membrana de intercambio. No hay un filtro, no hay un equipo de diálisis como no hay una circulación extracorpórea en este caso. Es una técnica de terapia del plazo renal donde utilizamos el peritoneo como modo de membrana semipermeable para hacer el contacto con el líquido de diálisis. Hay un líquido de diálisis especial diferente al líquido de diálisis de la hemodiálisis, que entra en contacto con la membrana peritoneal y con ella, por intermedio de ella, con la sangre de los capilares de esta membrana. Es un tejido vivo, como es tejido vivo, es individual para cada paciente, no es el mismo que utiliza otra paciente. Se puede ser reactiva porque como si entra en contacto con sustancias puede tener alteraciones y las tiene alteraciones con el tiempo. Es una membrana que puede agotarse para su funcionamiento. Y se utilizan sustancias que, al no ser tampoco muy biocompatibles, pues tienen sus repercusiones, como también en la hemodiálisis. Principios físicos de la diálisis peritoneal, pues aquí intervienen ciertos poros en la membrana peritoneal, el endotelio, las células endoteliales de los capilares del peritoneo, tanto visceral o parietal, van a poner ciertas características especiales en 3 tipos de poros que van a favorecer a las pequeñas, grandes y medianas moléculas, favoreciendo su intercambio y también la difusión de agua. Aquí hay un esquema de estos poros, hacia un lado la cavidad peritoneal y hacia el otro la luz del capilar. Estos endotelios van a tener ciertos poros de distintos diámetros, tamaño, permitiendo la salida de determinadas sustancias a determinadas moléculas y algunas moléculas se van a acompañar pues, del agua. Entender que estos mecanismos también cumplen los mismos principios que la hemodiálisis. Va a haber difusión, va a haber convección. La diferencia está que aquí los mecanismos se dan con el intercambio con el líquido de diálisis. Habiendo infundido cierto volumen de líquido a la cavidad peritoneal, va a ser hiperosmótico, hiperosmolar, porque la sustancia que se utiliza es dextrosa y eso va a favorecer que una sustancia más hiperosmolar va a atraer el agua hacia la cavidad peritoneal, sobre todo durante las primeras 2 horas. Y eso, una vez que ya se ha diluido bien esa glucosa, ya entra en equilibrio con el extracelular y luego va a permitir la salida de acuerdo a las diferentes concentraciones de solutos que se encuentran en el peritoneo. Dependiendo de las propiedades que se quieran favorecer o predominar, podemos cambiar ya la dosis de diálisis, el tiempo y todo. La diálisis peritoneal también requiere un acceso para diálisis, así como la hemodiálisis tiene catéter, la diálisis peritoneal también tiene su catéter peritoneal. En la parte superior es la porción que va dentro del paciente. Es decir, acá ahí tiene una cicatriz medial, de ahí se ha hecho el corte para colocar el catéter, luego se ha tunelizado y por la luz que ven aquí en la parte lateral sale el catéter. Y es lo que está exteriormente, esto no se ve en esta parte de arriba, esto es lo que está, y esta es la conexión que se hace con la línea o la bolsa que está unida acá en este esquema donde están enseñando al paciente a cómo hacer su diálisis, ¿no? Cuando inicia el paciente diálisis peritoneal, primero tiene que estar bien informado de lo que es, lo va a hacer el paciente en su casa, nadie lo va a supervisar, ningún trabajador de salud lo va a ir a ver todos los días, lo hacen normalmente 4 veces al día, infusión, drenaje, tiene que ser bien entrenado, tiene que previamente insertarse el catéter unos 15 días antes mínimo de los que ya quiera utilizarse para dializar y luego tiene que iniciar un proceso de previa permeabilización, que esté bien el catéter, iniciando la terapia con el seguimiento y acompañamiento hasta que se demuestre que sabe hacerse la diálisis peritoneal y se va a su casa a dializarse. La diálisis, hay 2 tipos de diálisis peritoneal, la diálisis continua ambulatoria es manual, esto el paciente lo hace con la conexión en cada recambio y el paciente puede ver, controlar si clampa o si cierra, si va a drenar o no, si puede hacerlo, ¿no? Esa es la imagen de la parte superior que señalo y en la parte de abajo se ve una máquina de diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis. Se le conoce como cicladora porque permite programar los tiempos para que el paciente durmiendo pueda intercambiarse cada cierto tiempo un determinado volumen. Aquí está, sobre esta cicladora hay una bolsa de aproximadamente 5 litros que puede infundir cada 2
cada hora, cada 2 horas, un volumen ya programado y el paciente pasa toda la noche durmiendo y solamente el solito le va drenando y filtrando, drenando y filtra, ingresando líquido a su cavidad. Este es el esquema normal que utilizan todas los procedimientos de diálisis peritoneal. Una línea para que ingrese líquido y otra para que drene hacia el exterior, el que ya previamente había en el periodo anterior había sido infundido. También tiene complicaciones de la inserción, puede haber alteraciones quirúrgicas durante el implante, posición anómala del catéter y el procedimiento de la diálisis, lo más frecuente y peligroso y que lo tememos en la peritonitis depende mucho del entrenamiento, las condiciones en las que hace el paciente, la flora bacteriana de la unidad de diálisis peritoneal también influye sobre eso, y las obstrucciones del catéter, que son disfunciones que me ameritan muchas veces cambio de catéter. Ventajas de la menos restricciones dietéticas. Algunas de las ventajas son buenas para el paciente, le ayuda a comer mejor, de acuerdo a su estado nutricional que pueda tener, pero todas las terapias de diálisis también tienen desventajas. En el caso de la diálisis peritoneal, la presencia de catéter puede ser incómodo para el paciente, algunos trastornos en el colesterol, triglicéridos, sobre todo diabéticos, porque la glucosa que reciben puede convertirse en este tipo, en estas sustancias que van a transformarse, digamos, en acúmulo de grasa, depositarse como acúmulos de grasa, porque glucosa se absorbe entre 90 a 180, 140 miligramos de dextrosa por día, solo por el exceso de estas bolsas. En un paciente diabético que no controla bien ya su glicemia puede tener estas repercusiones. Impacto de la enfermedad renal en la calidad de vida. ¿Cómo repercuten las terapias de reemplazo renal? La enfermedad renal estallo 5 se acompaña por distintos síntomas físicos que afectan la vida diaria de las personas, sobre todo si es un joven que elabora o que estudia adecuadamente, va tener impactos en los cambios que va a significar para su vida diaria. Tienden a ser altamente invasivas, demandan mucho tiempo, requieren comprensión de todo y apoyo de la familia, es lo importante para seguir este tratamiento. El paciente requiere un proceso de ajuste, de adaptación a esta enfermedad y a su estilo de vida. Entonces es posible que en la calidad de vida esto influya mucho, estas terapias de reemplazo renal y la enfermedad misma del paciente influyen y van a haber estados pues, de ansiedad o depresión que van a formar parte, muchas veces el limitante o van a influir sobre el tratamiento que va a llevar el paciente. Es importante el apoyo social, no solo de los servicios de salud, como los profesionales de asistentes sociales, sino también de la familia, su entorno laboral, que puedan permitirle un mejor aprovechamiento de su terapia y mejorar su calidad de vida. Esta calidad de vida relacionada con las terapias de salud es un concepto de todos los aspectos que el paciente tiene en el contexto de su enfermedad física, crónica, entendiendo como la repercepción de cada individuo de los efectos físicos, mentales y sociales que están produciéndole la enfermedad y su tratamiento, el cual está llevando. Esta calidad de vida relacionada a la salud es importante, un parámetro para evaluarla tanto en investigación como en la práctica clínica, permite establecer cómo está adherido el paciente al tratamiento, cómo se adhiere, cómo cumple todo el tratamiento y no fracasa en su tratamiento o en la evolución de su enfermedad que pueda tener consecuencias pues para él. Existen muchas encuestas para determinar esa calidad de vida como calidad de vida relacionada a la salud, cómo está influyendo en el paciente. Y se mide, pues se realiza tanto para los indicadores de los servicios de salud como para el trabajo de investigación, para valorar el impacto que tiene ciertas medidas o cambios que se han adoptado en una terapia con relación al bienestar que demuestra el paciente en el seguimiento de su enfermedad. La depresión y mortalidad está demostrado que los estados de estrés por ansiedad, depresión, generan cambios orgánicos que van a alterar más, favoreciendo muchas veces las infecciones, en estos casos de diálisis, las infecciones, las mayores hospitalizaciones, estado de desnutrición y predisposición a enfermedades cardiovasculares también. Los programas de diálisis es un conjunto de acciones que se integran los servicios prestadores de salud para brindar esta terapia de diálisis organizadamente con el equipo multidisciplinario, donde presta esta atención para mejorar la calidad de vida, porque es lo que busca la terapia de diálisis, mejorar la calidad de vida
del paciente y que debe incluir todo un programa desde la parte preventiva del paciente con factores de riesgo para enfermedad de renal, los pacientes con morbilidades ya renales que necesitan control, los pacientes que están evolucionando su enfermedad renal pero que aún no tienen necesidad de diálisis, los pacientes en prediálisis, los pacientes en diálisis, sea esta peritoneal o hemodiálisis, y los pacientes que opten por un programa de trasplante renal, que es ahí donde debe llegar todo paciente que esté en condiciones para mejorar mucho más su calidad de vida. En conclusiones, pues es importante que preparar un paciente para el inicio de terapia dialítica. La elección va a depender del paciente, es quien debe de tomar la decisión según lo que le oferta el prestador de salud también. Si obtiene trasplante, si tiene hemodiálisis, si tiene diálisis peritoneal, qué tipo de hemodiálisis tiene, qué tipo de diálisis peritoneal tiene, qué le ofertamos al paciente. Y con buena información que recibe el paciente y adecuadamente evaluado por el personal médico, puede optar por una terapia que mejor le convenga. El control de los trastornos y eventos psicosociales mejoran la calidad de vida del paciente y estos deben ser monitoreados pues, para que esa repercusión en su bienestar se logre pronto. Los programas de diálisis deben incluir un equipo multidisciplinario para lograr pues, estos manejos. El manejo de todos los pacientes es lo que incluye todos los manejos de los pacientes. Las terapias de diálisis no son competitivas, son complementarias, podemos decirlo. Una complementa a la otra de un tiempo en que las terapias pueden llegar a un límite o complicarse o requerir un tipo de diálisis y posteriormente ellas deben cambiar a la otra terapia de diálisis. El objetivo es de que el paciente esté preparado, sea cual sea la terapia que inicie, para que el menor tiempo posible ingrese a un programa de trasplante renal. Si sus condiciones de salud o el programa lo considera apto para dicho tratamiento, ¿no? Opte por un trasplante renal, que es la opción y la terapia de reemplazo o el tratamiento de renal sustitutivo que mejora mucho más la calidad de vida del paciente. Bueno, jóvenes, hasta aquí creo que son